Bienvenidos a otra clase de la serie Todo lo que tenés que saber, sí o sí, para comunicarte con fluidez en italiano. Hoy vamos a dar otra clase de pronunciación, un tema importantísimo. La mayoría de los estudiantes piensa que lo que tiene que corregir es su acento. Si yo corrijo mi acento cuando hablo en italiano, entonces el italiano no va a pensar que yo soy extranjera. Y creo que acá hay dos errores gravísimos. Por un lado, pensar que nosotros tenemos que cambiar nuestro acento. Nuestro acento habla de nuestra identidad, de quiénes somos, de cuál es nuestro primer idioma. ¿Por qué tendríamos que cambiar eso? ¿Por qué queremos parecer italianos? Y por otro lado, el error es pensar que lo que tenemos que cambiar es nuestro acento, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra pronunciación, mejorar nuestra fonética, prestar más atención a la hora de pronunciar los sonidos en italiano. Así que de eso vamos a trabajar en esta clase. Vamos a ver los sonidos de la S, de la D y de la GL. Antes de empezar a trabajar los sonidos, quiero dar una pequeña introducción. Este video no está hecho para personas que hablan inglés, portugués o francés como primer idioma. Están hechos para personas que hablan español. Y esto es súper importante porque para aprender un nuevo idioma es fundamental partir desde nuestra base lingüística, entender cómo en español trabajamos esos sonidos y qué tenemos que cambiar para pronunciar correctamente en italiano. Y por otro lado, decirte que estas son reglas de dicción, son las reglas que aparecen en los libros de cómo idealmente tenemos que pronunciar estos sonidos. Ahora, cuando vos llegues a Italia, la situación va a ser otra. Dependiendo en qué zona, en qué región te encuentres, algunas de estas reglas se van a respetar y otras no. Entonces mi consejo es que las aprendas, que las practiques y así te vas a asegurar de que cualquier persona te va a entender. Empezamos con el sonido de la letra D. La D es oclusiva, esto significa que impide el paso del aire. Es dentale, que significa que posicionamos la lengua detrás de los dientes superiores. Y por último es sonora. De hecho, si ponemos la mano acá, sentimos que las cuerdas vocales vibran. Vamos a ver algunos ejemplos. Davide, diario, Dario, dito, dove, quando, debito, dubbio. Fíjense la diferencia entre estos dos gráficos. A la izquierda tenemos el modo articular que acabamos de describir, esta lengua que se queda atrás de los dientes superiores y que es el modo correcto de pronunciar todas las D en italiano. Y después a la derecha tenemos un gráfico que muestra la lengua que sale entre los dientes. Y esto en español pasa muchísimo. Piensen a todas las palabras que tienen una D entre dos vocales, como por ejemplo dedo. Esa segunda D hace que nuestra lengua salga entre los dientes. Entonces, acá hay que estar muy atentos. Siempre que vos encuentres una D en italiano, la lengua nunca sale. Siempre se queda atrás de los dientes superiores. Vamos a practicar algunas frases juntos. Acá te recomiendo que pauses el video, lo leas una vez y después escuches mi pronunciación. Davide desidera dei dolci deliziosi. Y fíjate que yo no dije Davide, no saqué la lengua entre los dientes. Vamos con la que sigue. Dammi un po' di tempo per decidere. No dije decidere, sino decidere. Y la última. Di giorno e di notte, dentro un bosco fitto, due daini danzano dando dolci doni. Vamos con el sonido de la GL. Acá es importante saber que originariamente en español también existía este sonido, que corresponde a la doble L. Ahora, la realidad es que actualmente hay un montón de variantes del español entre Sudamérica y España y no todos lo pronunciamos del mismo modo. De hecho, existe el yeísmo, por ejemplo, calle, o hay personas también que lo pronuncian como una I, calle. Entonces, hay que prestarle atención a cómo se pronuncia en italiano. Lo primero que podemos decir es que esta G se pronuncia muy suave, es decir, no es familia. Bien, esa G va a estar, no es que hay que omitirla, pero va a ser un sonido muy suave. Después, el sonido es laterale, eso significa que el aire pasa lateralmente. Palatale, contacto del dorso de la lengua con el paladar. Y por último es también sonora, entonces las cuerdas vocales vibran. Por ejemplo, aglio, coniglio, voglio, battaglia, biglietto. Es normal que este sonido no te salga a la primera, así que acá te voy a dar algunos tips de pronunciación que te pueden ayudar a encontrar este modo de articular. El primero es decirte que puedes imaginarte una L antes del sonido. Aglio, coniglio. Después también puedes tocar el ápice de la lengua, la punta de la lengua, con los dientes inferiores y aplastar el dorso de la lengua contra el paladar. Y por último, si no puedes replicar el sonido de la L, pero siempre aplastando el dorso de la lengua contra el paladar. Vamos a hacer algunas frases para practicar juntos. Un coniglio si nasconde nella paglia. Taglio l'aglio sul tagliere.
Voglio quel giglio vicino al coniglio. Vamos con el sonido de la S. La puedo pronunciar en dos modos diferentes. Por un lado tenemos la S sorda, que es la que usamos siempre en español, por ejemplo en sol. Entonces, sano, sole, sasso, passo. Y después tenemos la S sonora, que nos hace acordar un poquito un zumbido de una abeja. Por ejemplo, sdentato, base, esempio. La letra S puede ser sorda al inicio de una palabra, por ejemplo, sale, serpente, antes de una consonante sorda, C, Q, F, P o T, scuola, starnutire, y ojo acá que no es escuola, starnutire, si empieza con S no tengo que agregar ninguna E adelante, scuola, starnutire, rispetto, disfare, squadra. También cuando es doble, sasso, passo, rosso. Después de cualquier consonante, falso, penso, orso. Y cuando se encuentra al final de una palabra, gas. La letra S puede ser sonora cuando es intervocálica, es decir, se encuentra entre dos vocales, por ejemplo, rosa, tredicesimo, base, esempio, antes de una consonante sonora, por ejemplo, B, D, G, L, M, N y B corta, sbaglio, sguardo, smontare, y las palabras que terminan en asi, esi, esimo. Pero estas son las reglas generales, también hay excepciones. Por ejemplo, la letra S intervocálica es sorda en los adjetivos y sustantivos que terminan en oso, osa, eso, esa y sus derivados, glorioso, vanitosa, gloriosamente. En los sufijos S que indican proveniencia, milanese, inglese, genovese, pero hay una excepción que es francese, que lleva la S sonora. Y después tenemos algunas palabras más conocidas, como por ejemplo asino, diseño, così, riso, sorriso, pero hay muchas palabras más. Fíjense qué importante esta diferencia con estas dos palabras, rosa y rosa, que significan rosa y roja. Si nosotros pronunciamos rosa con una S sorda y decimos rosa, un italiano puede llegar a pensar que estamos en realidad diciendo rosa con una doble S porque es esa S fuerte. Entonces que estamos diciendo roja en vez de rosa. Vamos a hacer algunas frases para practicar. Nel vaso del museo ci sono 5 rose. Sergio sale sulla scialuppa senza sapere se sarà sicura. Probablemente estos sonidos no te salgan a la primera. Es normal. Lleva tiempo, esfuerzo, práctica. A mí también me pasó. Pero lo importante es que tenés que intentarlo, porque esto realmente hace la diferencia a la hora de hablar. De hecho, en nuestro programa Italiano 360 hacemos mucho énfasis en la pronunciación, porque es lo que te permite comunicarte con fluidez y sintiéndote mucho más seguro. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Te voy a invitar a dejar un me gusta, un comentario, que es el único modo que yo tengo para saber que te fue útil y que esperas más contenidos de este tipo. Nos vemos en el próximo video.